La banderita es mi madre, la banderita soy yo, y mi madre es la bandera del divino Redentor. Aunque caliente y apriete el frío, la bandera no falta al río. Aguas de lento discurrir, que traídas de otros cauces llegan a su ocaso. Aguas serenas, que antaño fueron vereda de barcazas a remolque de mulas. Aguas calmas, lentas, pausadas, que solo en los altos de esclusa se tornan bravas. Lento discurrir de tantas vidas pegadas al canal de Castilla, la ría para los vecinos de nuestros barrios. Vidas de barqueros, de escluseros, de hortelanos, de lavanderas, de harineros, de hacedores de telas, de reparadores de maltrechas barcazas, de vigilantes de sus aguas. Este documental quiere ser un humilde homenaje nacido de la necesidad de recordar tantas historias, la del propio canal, que fue sustento de tantas vidas, y la de tantas vidas sin las que no habría historia del canal. Se va la barca, se va y se va, se va y se va. Se va la barca y el que la guiaba era una morena que tanto me miraba. Remírame, morena, remírame, ay, remírame. Yo te remiro porque eres muy guapa y quiero que vengas conmigo a la barca. Contigo a la barca yo no he de ir, yo no he de ir. Yo no he de ir contigo a la barca, se come muy mal y se duerme en la paja. En la paja, niña, no dormirás, no dormirás, que dormirás en un lecho de flores con 4 legionarios que te hablen de amores. El Canal de Castilla no deja de ser una obra hidráulica, pero que reproduce las condiciones de algunos ríos naturales, es decir, es un curso de agua, lo que favorece la aparición de vegetación, y junto con la aparición de vegetación, pues enseguida llegan los animales. En lo que podemos ver en el Canal de Castilla, en un tramo urbano como es el del barrio de La Victoria en Valladolid, pues la cosa cambia un poco porque no deja de ser un tramo humanizado en el que la vegetación natural se mezcla con vegetación introducida. En cada sitio hay una vegetación asociada y en un canal la vegetación típica o la que aparece es la vegetación asociada a ríos o zonas húmedas. Las especies principales pues son chopos, álamos, sauces, alisos, fresnos, que están acompañadas por lo que se llama estrato arbustivo, una orla de espinosas con rosales, espino albar, zarzas, algunos saúcos, herbáceas, plantas trepadoras. En el tramo urbano, además, contamos con la fauna que se acerca de la propia ciudad, pues aviones comunes, golondrinas, urracas, estorninos, que no son especies propias de lo que sería un río, en este caso de un río artificial como es el canal, sino que son especies propias de la ciudad, pero que como el canal llega a una ciudad, a un núcleo urbano, pues también están presentes. La mayoría de las aves o de la fauna que podemos encontrar en el canal, herrerillos, carboneros, petirrojos, ruiseñores como los que se están oyendo, currucas, hay un sinfín, ¿no?, de fauna que está asociada al canal. El canal además tiene otro tipo de vegetación asociada, que es el carrizal o los cañizales, ¿no?,
los carrizos, las espadañas que crecen a lo largo de las orillas, que son muy importantes porque ejercen de corredor junto con la vegetación de las orillas. Y no hay que olvidar que el canal discurre por zonas muy secas. El canal tiene mucho trazado que discurre por tierra de campos, donde la vegetación es muy escasa, y el canal es una senda o un hilo verde por donde la fauna se mueve de unas zonas hacia otras. Entonces los carrizales son muy importantes porque en él se esconden aves típicas como gallinetas, ánades reales o carriceros, en otras zonas, no aquí en Valladolid, bigotudos, buscarlas, o zarceros o otro tipo, muchas especies de estas aves pequeñas que llamamos. El canal también tiene representantes de mamíferos, como las nutrias, que se dejan ver muy cerca de Valladolid, del casco urbano. El canal aquí, el tramo que nos ocupa, en el que más nos podemos centrar, guarda y mantiene pues una fauna muy interesante, ¿no? y que enriquece lo que es un entorno eminentemente urbano como es el barrio de la Victoria. En cuanto a flora, pues podríamos destacar sobre todo los carrizales y la vegetación de los caminos de sirga, que básicamente son chopos, algunos álamos, algunos olmos que resisten la grafiosis. Antaño había unas olmedas muy interesantes, algunos arbustos intercalados, y en la zona de la esclusa 42 una liseda muy interesante. Nos encontramos en la esclusa 42, que es la última esclusa antes de llegar al muelle de Valladolid en el Canal de Castilla. El Canal de Castilla es una obra de ingeniería desarrollada durante la época de la Ilustración española. Es una obra de ingeniería civil de las más importantes que se realizaron. El objetivo de la misma era conseguir una vía fluvial para llegar con el cereal de Castilla al mar. Castilla utilizaba el puerto de Bilbao y sobre todo el de Santander para exportar sus excedentes agrarios, principalmente cereales, lana y vino. Y debido a la orografía castellana de la meseta, que es muy complicada, y a la red viaria, que estaba en condiciones bastante malas, mal conservada y escasa red viaria, se decidió hacer una vía fluvial para buscar esa salida al mar. Empieza su construcción en el año 1753, en Calahorra de Rivas, en la provincia de Palencia, y tarda en construirse un siglo, finalizando su construcción en 1849 en Medina de Rioseco. El canal sur, en el cual nos encontramos, finaliza su construcción en el año 1835. Con la construcción de este ramal es cuando el canal tiene su máximo esplendor. En las orillas del canal empiezan a surgir industrias relacionadas con el cereal, principalmente fábricas de harinas que aprovechan los saltos de agua para mover la maquinaria. Como muestra de ello tenemos la fábrica La Perla en la avenida de Gijón. Pero no solo hay fábricas de harinas, sino que también hay otro tipo de fábricas, como una muy importante que existió entre el muelle del canal y el Puente Mayor, que aprovechaba el agua del canal y del río Pisuerga para mover la maquinaria. Era una fábrica de lienzos que se construyó también en torno al año 1853. Aprovechaba, como hemos dicho, las aguas del canal y del Pisuerga para mover las turbinas, que movían unos 3.100 usos y producían al día unos 4.000 metros de lienzo. Pero no solo el canal se utilizó en plan industrial, sino que también para el transporte de pasajeros entre Valladolid y Palencia. Era un viaje que duraba 7 horas y se realizaba a través de barcazas. En esos momentos el canal es cuando tuvo el momento de máximo esplendor.
Ya en torno a 1860 la irrupción del ferrocarril hizo que el canal entrara en decadencia, principalmente la navegación, pero también la industria que se había generado en su entorno. De tal manera que ya en 1909 las Cortes autorizan al gobierno a iniciar las obras para convertir el canal de Castilla en un canal de regadío. Las obras duran hasta 1959, cuando pues, el gobierno decide suprimir la navegación en todo el canal de Castilla. Desde entonces su uso ha sido como canal de regadío y un poco más adelante para abastecimiento de agua a las poblaciones de Palencia y Valladolid principalmente. En este mural donde estoy sentado se representa un poco algo de la fauna que puede ver cualquiera de los paseantes que utilizan el trazado del canal aquí entre la Oberuela sobre todo y la Dársena o la pasarela del barrio de la Victoria, y de la que pueden disfrutar pues especies que ya he nombrado antes: mirlos, petirrojos, ruiseñores bastardos, ruiseñor común, carriceros, pequeñas aves más conocidas, jilgueros, verderones, verdecillos, gorriones también, mirlos, estorninos, una variedad amplia, junto con las más típicas de las que podríamos llamar típicamente acuáticas, como las gallinetas, que en este tramo del canal de Castilla tienen una densidad muy alta para lo que es la especie. Entonces, los peces que habitan el canal de Castilla son los típicos del Pisuerga y del Carrión. Los más abundantes son barbos comunes, bogas del Duero, bordallos y gobios, si bien eran mucho más abundantes hace unos años. En su lugar han aparecido especies depredadoras, básicamente, como lucios o black bass. Una especie muy abundante eran los cangrejos de patas blancas, o también llamados cangrejos autóctonos, y es importante comentar que en los últimos años muchas especies autóctonas tienden a desaparecer también en el canal de Castilla a consecuencia de la introducción de especies invasoras o de la peor calidad de las aguas. Soy Emiliano Hinojal, que soy el último barquero que anduvo con las barcas en el canal de Castilla. Yo ingresé en el canal de Castilla con 13 años y a los 13 años ya entré de arreador de las mulas, que transportábamos de todo. Lo mismo llevábamos harina, que trigo, que carbón, grava, de todo. Yo era también nieto de barqueros. Mis abuelos pues, tenían una barca, que ponían ellos el arrastre de la barca y se dedicaban, claro, al transporte de ellos. En las barcas, pues, era una vida muy amena, porque es que cada instante, pues, estabas en un municipio y la verdad que no nos podemos quejar porque nos trataban como que éramos del pueblo, exactamente igual que si éramos hijos del pueblo. Existe el dique que llamábamos, que es donde se reparaban las barcas. Y ese es el taller mecánico, claro. Se metían las barcas ahí en eso, sobre unos caballetes. Y entraban a reparación. Había aquí en esto pues bastante personal trabajando en los talleres, lo mismo en este de aquí que en el lado opuesto, en el otro lado, el taller de carpintería. A mayores, en las barcas había 3 tipos de barcas. Estaban las barcas alemanas, que esas cargaban 40 toneladas. Estaban las españolas, que eran 35 toneladas. Y estaban las francesas, que eran las mayores, de 52 toneladas y media. Y eran arrastradas esas por mulas.
las de 40 toneladas y las de 52,5 por 3 mulas y las de 35 toneladas por 2 mulas. Bueno, pues fui capataz de vía y obras en el ferrocarril de Valladolid a Medina de Rioseco, y el de Castilla, ferrocarril secundario de Castilla, partía desde Palencia a Villalón, una línea, de Medina de Rioseco a Villada, y la otra línea de Rioseco a Palanquinos, que había 92 kilómetros en la línea de Palanquinos. El de Villada tenía 29 y 44 de Palencia a Villalón. Y el de aquí de Valladolid partía de la estación de Béjar, donde hoy es la estación de autobuses, y había Medina de Rioseco 44 kilómetros. Nuestro tren pasaba a orillas del canal. Y el canal de Castilla transportaba trigos, harinas y todos los cereales que se crean en Castilla-León, y compartían las mercancías con el tren, unas para unos sitios y otras para otros, de harinas y cereales. Y también traían viajeros los barcos que había en el canal, y cogían el tren aquí en la estación nuestra de San Bartolomé. Y ahí viví yo 22 años. Nacieron mis hijos. Cuando se puso en marcha el ferrocarril, pues hubo un pequeño disgusto por parte del Canal de Castilla, porque, claro, pues el ferrocarril entonces era moderno y le quitó pues parte de la mercancía, y hubo algunos disgustillos, pero vamos, sin llegar a pegarse. Y ahí en eso, pues era la vida esa que llevábamos. Nosotros nos hacíamos la vida en la barca, teníamos lo que es 2 camarotes que llevábamos nosotros, uno que es donde habitábamos nosotros y otro que era para llevar el sostenimiento de las caballerías. Y eso es la vida que llevábamos nosotros en el Canal de Castilla, porque mi padre casualmente fue exclusero en San Llorente de la Vega, que es, claro, la maqueta esa donde nací yo. Y los abuelos igual, y mis hermanos estuvieron también en el Canal de Castilla. Aquí en esto, por ejemplo, llegábamos con las barcas cargadas a lo mejor de madera simplemente. Pues las grúas esas, que son las que están ahí en eso, que es una fija y otra es móvil. Esas se llevaban unas pinzas que cogían, por ejemplo, la madera, las vigas, y las descargaban con ello. Y otras veces pues descargaban a mano. Muchas veces teníamos que coger y descargar nosotros las barcas a mano simplemente. Y otras veces venías cargado de trigo o carbón simplemente. Nosotros, por ejemplo, salíamos de Alar del Rey y llegábamos aquí a Valladolid en 5 días. Aguas abajo, con carga o sin carga. 5 días. Y al subir con carga, entonces tardábamos 6 o 7 días. Porque veníamos a hacer un recorrido de unos 25 kilómetros diarios. 25 o 30 según. Que a veces
era conveniencia nuestra también si pillábamos alguna fiesta de algún pueblo, porque todo hay que decirlo. Pillábamos alguna fiesta de algún pueblo y había que alargar la jornada, restringirla un poco para poderla pillar. Las barcas en sí purifican las aguas. Cuanto más vayan batidas las aguas, más purificadas están. Porque nosotros, sin ir más lejos, cuando estábamos con las barcas, tenías sed, abrías la ventanilla y directamente. Yo trabajé en la textil 20 años, en la sección de tintes, todo el tiempo, donde entraba el agua del Canal de Castilla, que era la que nos surtía para remojar las ropas, lo que se tintaba, vaya. Y una vez que se hacían las tinturas de los géneros que nos mandaban, pues pasaba a la sección de aprestos y acabados, que se hacía ya todo seguido para empaquetarlo en el almacén y expenderlo a los sitios donde lo vendían, donde se vendía, vamos. En la textil, pues cuando yo entré, yo hacía por el carné los 312, me parece, porque había economato, en la textil había economato, y claro, nos servíamos de él los que trabajábamos ahí, claro. Pues entonces estaba la sección de tejidos hilados y trabajaban más mujeres que hombres. Entre ellas trabajó una hija mía también, en la textil, la pequeña Belén. Trabajó, no sé, los años 8, 9, hasta que se casó. Cuando yo vine éramos alrededor de 3.000 vecinos, creo que no llegábamos los 2.800, 2.700, y ahora pues somos 19.000. Así que este parque donde estamos, de aquí para allá eran eras, todo. Este camino existía igual. Aquí había una carpintería muy grande, una carretería. Y lo demás, ahí hacían las parvas de trigo, los carros. Más anécdotas, que los niños pues se montaban en el tren. Como iba tan despacito, pues claro, se aprovechaban de que había un trayecto de 300 metros o 400 y luego se tiraban de frente a Cristo Rey. Algunos, como no se sabían tirar, se tiraban al contrario, pues daban dando vueltas. Eso son anécdotas que ocurrían. Todo este paraje eran las eras, que se llamaban, que eran donde hacían los labradores las labores del verano. Entonces aquí se venían las mulas con los trillos, aquí hacían todas las faenas y nos servía también, cuando ya no terminaban, nos servían de campo de fútbol, que poníamos la camiseta o el pantalón y nos servía de marcos. O sea, todo lo que podíamos para ingeniárnosla para poder quemar esa niñez tan hermosa que nos ofrecía. De la estación de Río Seco recuerdo yo de que era el campo de fútbol también nuestro. Allí cogíamos y como era el transporte del tren, pues las algarrobas de los caballos que iban para el ejército, pues nos encargábamos algunas veces nosotros de coger algunas de esas, que nos alimentábamos también. Canal de Castilla era para nosotros el sitio donde más nos divertíamos. Lo primero porque nos bañábamos ahí, no había piscinas como hay ahora. Entonces había un paraje que le llamaban los Bañaderos y La Piedra, que ahí de críos íbamos a bañarnos.
con el calzoncillo, porque trajes de baño no debían de existir todavía. Todo este complejo que hay aquí, la desembocadura, eran de los trabajadores que estaban en la textil y estaban en el canal de Castilla. Y tenía cada uno un huertecito, el cual explotaban un poquito, sembrando lechugas, cebollas, lo que podían. Y así se iban también pues sacando unos ahorros de no comprarlo y tenerlo que trabajar. Toda esta parte, este salto de agua, o este desnivel de agua, mejor dicho, movía 3 factorías, que eran fábricas de harina. Una se llamaba la 43, que es la que pasa de la Dársena por la carretera, casi donde está el Pino Grande. Pasaba a la Perla, que también ahí hacía el trabajo de mover unas turbinas y una dinamo para tener corriente eléctrica. Y luego, por último, una que ya no se recuerda mucho, pero era la más grande, que se llamaba la Flor del Pisuerga, y en la cual me acuerdo mucho de esa fábrica porque era donde trabajó mi padre 50 años casi. Y entonces yo me iba muchos los días porque le tenía que llevar la cena, tenía que llevarle la cena o la comida, y por eso me fisgaba toda la parte que tenía la fábrica. Soy un vecino de este barrio y en principio os voy a contar un poco más o menos nuestras vivencias de chavalillo, que nos solíamos ir a bañar al canal, íbamos entonces al colegio, a las escuelas de Cristo Rey, y hacíamos novillos muchas veces, nos subíamos al tren de Río Seco, que le llamábamos el Mataburras, porque iba tan despacito que los chicos jugábamos a subirnos al tren, y así fueron transcurriendo los años hasta que tuvimos ya 13, 14 años y empezamos ya, pues, por necesidades de la vida, a empezar a trabajar en aquello que nos salía, claro, porque no teníamos prácticamente ninguna formación. A los 14 años empecé a trabajar en una sección de hilatura de lo que era antiguamente se conocía como Textil Castilla. Posteriormente adoptaron el nombre de heredera de Manuel López, que es Semalosa Industrial Textil, como se conocía. Entonces fue cuando yo me di cuenta, a base de estar trabajando, de que el agua del canal era una cosa muy enriquecedora a la hora de hacer los tintes, puesto que en esta factoría se tintaba para varias factorías catalanas, que tenían la confianza por la calidad de nuestras tinturas. Y porque aquí las factorías que había importantes, no solo en el barrio de La Victoria, sino también en Valladolid, era lo que era Textil Castilla, con sus 3 factorías, y luego otra que se montó de moquetas. La Perla, que es la fábrica de harinas. La otra factoría que había de harinas en la dársena del canal, donde termina el canal. Y la de tableros, Tafisa, que también pertenecía entonces al barrio La Victoria. Y por lo tanto, era un barrio que evolucionó bastante en los años 60 y 70, porque anteriormente el barrio, en realidad, su economía era a base de ganado, de vaquerías, porque había como 5 o 6 vaquerías, que era lo que había en el barrio, y mucha huerta. Bueno, que la huerta era de todo el barrio también. No éramos propietarios, pero participábamos de ella. Mi vinculación a este barrio pues está desde hace unos 50 años. En él precisamente conocí a mi marido y después, desde que me casé, pues me he quedado a vivir en él, en las casas que pertenecían a Emalosa Industrial, y en él hasta ahora ha transcurrido mi vida. Y volviendo un poco a la parte del canal de Castilla, también tendría que decir que era un medio de transporte que en principio iba tirado por unas mulas y luego montaron unos motores de gasoleo, y por el cual se transportaban, entre otras cosas, cereales, remolacha,
cemento, ladrillos. Yo me acuerdo siendo niño que ahí había un muelle con el cual descargaban esas cosas, todos esos productos. En el canal, cuando el agua estaba purísima, diríamos, pues yo me he bañado en él, en lo que llamaban la piedra, siendo novia de mi marido y después casada. Mis dos primeras hijas también se han bañado allí y hemos tomado el sol y hemos paseado hasta la Fuente del Sol por la antigua pasarela que en un tiempo fue también del tren en Las Delicias, pero que luego estuvo ubicada en el canal. Otra cosa del canal, las barcazas ya estaban arrinconadas allí, yo no las he visto funcionar. Y bueno, pues luego también en el entorno del barrio, en lo que eran los huertos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Duero, yo no he sido forofa de la horticultura, pero sí mi marido. Y yo he disfrutado del huerto, de los huertos. Eran huertos que servían un poco para la economía familiar, para unos, y otros simplemente para el disfrute, para poder regalarlo, lo que en él se cosechaba, y para disfrutar de él. Yo he pasado ratos muy buenos, muy agradables, muy entrañables con los amigos, con la familia. Mis hijos también lo han disfrutado mucho. Recuerdo especialmente la mayoría de edad de mi segunda hija, en que se hicieron una fiesta muy bonita. Recuerdo también la despedida cuando mi hijo se fue a la mili y cuando volvió. Celebrábamos los cumpleaños. Bueno, pues recuerdo muy especialmente también lo bien cuidado que tenía mi marido el huerto. Incluso recuerdo que le llegaban a decir que si los surcos les hacía con tiralíneas, de lo bien cuidado que lo tenía. Y recuerdo muy especialmente los árboles que él plantó junto a mi hijo. También sobre la Confederación tengo que decir una cosa, que fui partícipe del disfrute de uno de los huertos aquí de la Confederación a través de un hermano mío que fue el que trabajó en ella, porque yo no era, eso era concedido a los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Duero. Y estuve durante 14 años pues haciendo mis pinitos de horticultura, cosa que me gustaba mucho, me sigue gustando, y bueno, y ahí me pasé muy buenos momentos, muchas sudadas, pero que me compensó por el ánimo de lo que disfrutamos de ello, tanto mis hijos, sus amigos y nosotros y amigos míos. Luego pues hay infinidad de cosas. Venían nuestras madres a lavar la ropa también aquí, unas para lavar para los que tenían pasta, o sea, más dinero, y las que no tenían que estar lavando para ellos. Otras tenían que algunas veces, ¿cuántas veces ha habido una señora que ha tenido que romper el hielo en el canal de Castilla para poder lavar, para poder llevar el pan a sus hijos? Yo trabajé en una fábrica que estaba por la avenida de Burgos, que se llama Tafisa. El agua entraba del canal porque hacía falta para hacer el tablero, pero de todas maneras también a lo primero llevaban los troncos por el canal, y en vez de cogerlos a lo primero con camiones, pues venían del canal con maderos y los tiraban a un canal que tenía la fábrica. Y entonces, como los antiguos, con unas picas llevaban los maderos para demoler la madera. Mi padre trabajó de encargado aquí en la fábrica de harinas de Don Vidal Pérez Collantes. Don Vidal Pérez Collantes. Y se llamaba la fábrica La Flor del Pisuerga. Y era una fábrica preciosa. Tenía todos los elementos de la maquinaria, era alemana. Y me acuerdo de que yo me quedaba extasiado viendo los molinos cómo trituraban el trigo. Y me acuerdo porque mi padre me explicaba las partes del grano de trigo. Y a mí me hacía, pues, como soñar, ¿no?
donde está el corazón del trigo, tan diminuto como tiene un grano de trigo que tiene la sémola, luego lo que se saca la harina, los salvaos, la tercerilla. O sea, me desgranaba lo que podía ser un grano de trigo hecho harina y me quedaba pues con la boca abierta siempre escuchándole. Y así ha sido una trayectoria de una vida de un chaval normal y corriente, pero que ha querido a su barrio lo indecible. Mira, yo vine aquí a Ladrola en el año 40, un 25 de noviembre de 1940. Vinimos aquí nosotros, cogimos una casa de las antiguas que había entonces, hasta que ya se ha empezado a poner cosas. Y entonces, pues claro, como niños, pues siempre andábamos a nidos, cogiendo los pájaros, los huevos de los nidos y paseábamos por aquí, porque toda la ribera del canal tenía muchos nogales y castaños de árbol grandísimos. Y eso, pues cuando hizo ya la carretera esta nueva, no las pistas, o sea, no las autovías, lo que es la carretera vieja nada más. Entonces ya hizo una poda, una corta de todo del canal y lo quedaron todo limpio. Pues eso, aquí como niños, pues esto siempre lo hemos conocido en aquellos tiempos, helado. Jugábamos, pasábamos de lado a lado, jugando los niños y ya lo que no éramos niños, algo más mocetes, porque nos íbamos a mangar uvas por ahí, así, que era todo bajuelos. Y claro, muchas veces, pues, cuando venían, a lo mejor que venían a por ti, pues ahora teníamos un tablero de estos de los carros que ponían adelante, con una cuerda atada, nos quedábamos unos de un lado y otros de otro, para si venían a tirar para que no nos te cogieran. Ahí había una finca, ahí mismo, pegando a la carretera, porque entonces la carretera, lo que era la carretera vieja, venía por el canal adelante, de piedra. Era una carretera de piedra, la carretera de Cigales, y vas hasta Cigales con ella. Y aquí, pues todo también esta ribera, pues también había otro caminito para el servicio de ganado, de caballerías y tal. Todo eso era huertas, ¿eh? O sea, aquí no había, que es el terreno, hasta que llegabas al Puente Mayor, quitando 4 casitas que había en el barrio La Victoria de ganado, de oveja, vamos, ganado y tal. Aquí las cosas han ido cambiando. Ahí adelante había un puente, también como este de alto. Lo que pasa es que al dejar ya las barcas le quitaron y le han hecho plano, o sea, ya no tiene la altura ni el arco como este que tiene el arco para pasar por debajo. Bueno, pues mira, mis recuerdos sobre el canal de Castilla son muchos y muy bonitos, porque entonces éramos jóvenes, estábamos llenas de ilusión y de alegría, y bajábamos a lavar el canal, todas las amigas junticas. También bajábamos en pleno invierno y cogíamos piedras muy grandes y hacíamos un hueco para poder lavar, porque estaba el río tapadito de hielos. Y cuando pasaban los barqueros, pues les cantábamos cantares muy bonitos. Se va la barca, se va y se va, se va y se va. Se va la barca y el que la guiaba era una morena que tanto me miraba. Les cantábamos el barquerito resalado. ¡Guapas! ¡Morenas guapas! Nos decían cosas pues muy bonitas, éramos muy jóvenes. Y había uno muy majo, la verdad, que se llamaba Ramón y se enamoró de mí. Y me dice un día, Morena, ¿te quieres casar conmigo? Y entonces le digo, pero hijo, no se puede pedir relaciones a una persona, a una mujer, así tan de espontáneo. Para casarme contigo, primero necesito pensarlo, no tan de repente. Así que tan de repente no. No te desprecio, Ramón, que eres muy majo, pero casarme contigo, no. Nos conocimos en el pueblo, pero mi marido trabajó aquí desde los 14 años. Y ya empezamos de novio, nos casamos, nos vinimos aquí porque él estaba ahí en la Confederación y nos dieron, cuando vinimos, antes de venir, la casa.
Cuando nos casamos ya la teníamos. Empezó a trabajar en el canal y luego pues ya siguió ahí trabajando hasta que se jubiló. 50 años estuvo trabajando, que ya estaba harto de trabajar. Y salían, pues ya te digo, hacían eso de eso y luego cuando tenían que arreglar barcas o las compuertas, pues como lo hacían ellos, tenían que salir a donde fueran, donde estuvieran las compuertas. Lo mismo la 41 que la 42, que donde fuera. Las barcas, pues mira, han estado ahí abajo, si bajabais por ahí abajo, todavía hay las grúas con las que las levantaban. Ahí están las grúas. Esos almacenes eran para descargar las barcas que traían con trigo o cebada o lo que fuera. Y ahí lo descargaban. Y en aquellas grúas que te digo yo, cogían de las barcas y ahí lo descargaban todo. Y luego todo eso, pues ya fueron dándonos las casas y ya nos vinimos a vivir cuando nos casamos. Y ha hecho el mes pasado hizo los 59 años. Y cuando vinimos estaba la calle sin asfaltar, estaba de barro, no teníamos agua nada más que para fregar y el servicio, no había agua para beber, teníamos que ir a la Fuente Sola por ello, no había pasarelas, teníamos que bajar por el Paseo del Muelle, que para nosotros siempre será el Paseo del Muelle, y sacaba a las niñas la señorita, la maestra que de ahí, la sacaba ahí. Y había un parque muy bonito con muchas flores y ahí jugaban los chicos para que no anduvieran por la calle. Salíamos a coser a la puerta con las amigas, con las vecinas, nos sentábamos por aquí. Como éramos muchos, mira, mi vecina tenía 9 hijos, yo tenía otros 4, todas así. Y se ponía a la calle, armábamos unas fiestas aquí, que para qué. El día 1, que es la Virgen de la Victoria de aquí, hacíamos aquí hogueras y verbenas y una vecina cogía a los chicos, les corría las cintas. Muy bien, se preparaba muy bien. Y aquí sigo viviendo. Las barcas venían por este lado, que es por donde podían venir. Y venían tiradas 3 caballerías con una cadena larga y venía el barquero. Y algunas veces venía un ayudante también, montados en la barca. Y siempre pues traían material, bien ladrillo, bien árboles cuando empezó la fábrica de Tafisa a trabajar la madera. Y ahí, ya digo, había un descargadero. Yo las barcas, las primeras que vi pues eran grandes, bueno, grandes, que tenían ya 10 metros de largas o 11, y todavía me parece que tienen alguna ahí en el muelle, cuestas. Y el canal, pues claro, ahora le veis así, pero este canal hace esto. En el medio del canal tenía 3 metros de profundidad. Y va el lavadero, que por medio es por donde iba la barca, porque claro, las barcas con el peso, había algunas veces que venía casi 1 metro debajo del agua, 50, 60, depende de la carga que traían. Cuando venía la barca, abrir, cerrar las compuertas, llenar los vasos, llenaban este vaso, primeramente cerraban aquí, este vaso se quedaba a nivel del agua, y luego ya cerraban aquella y iban abriendo esta, para que fuera también al mismo nivel. Ya pasaba la barca por debajo del puente. Ya pasaban aquí, ahí ya estaba ya el ganado, el barquero con el ganado, con la cadena que la tiraban por aquí, la ataba, ya, hasta que llegaban a Valladolid. Las barcas luego últimamente ya empezaron con motor. Ya de las últimas barcas ya venían con motor. Ya no hacía falta ganado, pero estuvo un poco tiempo las barcas, pues nada, estarían 3 años o 4, luego ya evolucionó tanto que el canal, claro, sigue lo mismo, pero distinto. Cuando estábamos lavando, pues venía la barca y llevaban 4 mulillas por un senderico que había en la orilla del río, como un camino. Iban las 4 mulillas. Si llevaban mucha mercancía,
ponían 4 mulas y si llevaban menos con 3 mulillas. Y iban ala por todo el sendero adelante, que parecían que aquellas mulillas las faltaba hablar de lo bien amaestradas y de lo mandadas que iban. Eran unas mulillas de talla pequeña. Y el barquero pues iba encima de la barca como a modo de una casetilla, guiando el timón de la barca, claro, porque la barca iba arrastrada por las mulillas. Y eran unas barcas que llevaban mucha mercancía, llevaban cereales de todas las clases, trigo, cebada, avena, algarroba, pitos, hieros, maíz, guisantes. Y bueno, pues arrastraban de todas aquellas barcas. Y también llevaban hortalizas, frutas, paja, llevaban incluso hasta carbón. Cuando ya venía la barca, pues los barqueros nos avisaban: morenas, retirad la ropa, que el remolino de la barca que solo lleva. Y retirábamos la ropa así a la orilla, al lado, porque venía la barca, se hacía un remolino que llevaba para allá. Cuando bajaba la barca de la enclusa, que llenaban el vaso de la turbina para que bajaría la barca, pues venía más corriente y nos llevaba la ropa y enseguida lo retirábamos porque nos lo llevaba para allá, así. Ahí. Me parece que lo estoy viendo. Sí. Son vivencias que gusta recordarlas, Barquerito resalado, asegura bien tu vida, mira que vas embarcado en una tabla podrida. Barquerito resalado, asegura bien tu vida, mira que vas embarcado en una tabla podrida. Se va la barca, se va y se va, se va y se va. Se va la barca y el que la guiaba era una morena que tanto me miraba. Remírame, morena, remírame, ay, remírame. Yo te remiro porque eres muy guapa y quiero que vengas conmigo a la barca. Yo te remiro porque eres muy bella y quiero que vengas conmigo a la guerra. Contigo a la guerra yo no he de ir, yo no he de ir. Yo no he de ir contigo a la guerra, se come muy mal y se duerme en la tierra. En la tierra, niña, no dormirás, no dormirás, que dormirás en un lecho de flores con 4 legionarios que te hablen de amores. Que dormirás en un lecho de flores con 4 legionarios que te hablen de amores.